Esto pasó de verdad, pero nunca apareció en los periódicos, no porque no fuera algo grave, no porque no importara, sino porque alguien, en algún lugar, decidió que el mundo no debía saberlo. Esta es la historia de una tragedia que fue borrada del mapa informativo, un evento que dejó cicatrices profundas, pero que nunca llegó a las portadas. Cuando ocurre una gran tragedia, el mundo suele enterarse. Vemos las imágenes en televisión, leemos los titulares, escuchamos los testimonios de los supervivientes, pero esta historia no ocurrió cerca del poder, ni bajo el foco de las cámaras. Sucedió lejos en silencio. Fue un evento que destrozó una comunidad entera. Una de esas catástrofes que piensas que solo ocurren en las películas. Las primeras horas fueron absolutamente caóticas. La confusión era total. El miedo se podía respirar en el aire. Las comunicaciones estaban cortadas. La gente buscaba a sus seres queridos, gritando nombres en la oscuridad, esperando una respuesta que muchas veces no llegaba. Las historias de heroísmo se mezclaban con las de pérdida irreparable. Hubo personas que lo arriesgaron todo por ayudar a un desconocido. Hubo familias que se rompieron para siempre en cuestión de minutos. Los servicios de emergencia locales, desbordados, hacían lo que podían con los pocos recursos que tenían. Era una escena de devastación pura. Se esperaba que, al amanecer, el mundo entero pusiera sus ojos allí. Se esperaba la ayuda, la atención, el consuelo que viene con saber que no estás solo. Pero al día siguiente, cuando los periódicos llegaron a los kioscos y los noticieros matutinos comenzaron, los titulares hablaban de otra cosa: política, deportes, la última celebridad, cualquier cosa menos lo que había pasado. La tragedia había sido reducida a un susurro, y pronto, ni siquiera eso. No hubo portadas. No hubo equipos de reporteros enviados con urgencia. No vimos a los presentadores de noticias, con semblante serio, explicando la magnitud del desastre. La información fue minimizada, casi ridiculizada. En los pocos medios que mencionaron algo, apareció como una nota breve, una columna perdida en las páginas interiores, entre anuncios y noticias secundarias. Y luego, incluso esas breves menciones fueron eliminadas de las versiones digitales, como si se estuviera limpiando un error. Imaginen la frustración, la rabia de los supervivientes. Acababan de vivir el peor día de sus vidas. Habían perdido a gente que amaban, sus casas, su mundo. Y para el resto del planeta, era como si no hubiera pasado nada. Llamaban a las radios, a los canales de televisión, intentando contar su historia, pero se encontraban con una pared de silencio. Las líneas se cortaban misteriosamente. Los correos electrónicos no recibían respuesta. Los periodistas que intentaron investigar por su cuenta se toparon con obstáculos inexplicables, con fuentes que de repente se negaban a hablar, con una negativa oficial a dar cualquier tipo de declaración. Las autoridades locales, por su parte, prometieron una investigación exhaustiva. Dijeron que se llegaría al fondo del asunto, que se determinarían las causas y se depurarían responsabilidades. Se crearon comités, se anunciaron plazos, se hicieron promesas solemnes frente a las pocas cámaras que quedaban, pero las semanas pasaron, y luego, los meses. El comité nunca llegó a reunirse de verdad. Los informes preliminares se perdieron. Los responsables políticos desviaron la atención hacia otros temas. Nunca lo hicieron. La investigación prometida se convirtió en un fantasma, una promesa vacía que solo sirvió para acallar las voces de protesta durante un tiempo, hasta que el agotamiento y la resignación hicieron el resto. El silencio mediático se había convertido en un silencio institucional. La tragedia fue real, a las víctimas también lo fueron. Sus nombres, sus historias, sus sueños rotos, todo fue dolorosamente real. Lo que no fue real fue el silencio, porque el silencio que rodeó este evento no fue una ausencia de ruido, fue un acto deliberado. No informar también es una decisión, ocultar la verdad, minimizar el dolor, desviar la mirada. Son acciones conscientes. Alguien decidió que esa historia
era incómoda. Quizás revelaba negligencia, corrupción o simplemente una verdad que podía dañar intereses muy poderosos. Y en lugar de enfrentar esa verdad, eligieron borrarla. Pensamos que los medios de comunicación son una ventana al mundo, que nos cuentan lo que pasa. Pero a veces, lo más importante no es lo que nos cuentan, sino lo que callan. El verdadero poder no está solo en dar forma a una noticia, sino en decidir qué es noticia y qué no lo es. Y cuando una tragedia que afecta a miles de personas se borra del mapa, cuando el sufrimiento de una comunidad entera se ignora a propósito, se comete una segunda injusticia. La primera fue el evento en sí. La segunda es la condena al olvido, porque hay tragedias que no se olvidan por accidente, sino por diseño. Se entierran bajo capas de burocracia, distracciones y silencio administrativo. La memoria colectiva es frágil, y si no se alimenta con recordatorios, con historias, con nombres y rostros, se desvanece. Esta es la lección más dura de esta historia. El olvido puede ser una herramienta, una muy poderosa, y mientras nadie recuerde lo que pasó, es como si nunca hubiera existido. Las víctimas no solo perdieron la vida, se les negó su lugar en la historia, su derecho a ser recordadas. Por eso contar estas historias es tan importante, porque cada vez que recuperamos un recuerdo borrado, cada vez que nombramos a una víctima olvidada, estamos luchando contra ese diseño. Estamos diciendo que todas las vidas importan, que todas las tragedias merecen ser contadas, sin importar lo incómodas que sean para el poder. Recordar no es solo un acto de homenaje, es un acto de resistencia. Es nuestra forma de asegurarnos de que el silencio nunca tenga la última palabra. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si crees que estas historias merecen ser contadas, comparte este video. Suscríbete para no perderte ninguna. Nos vemos en el próximo.